Para esta clase de metrado de obras se va a revisar en primera instancia el solucionario de vuestra evaluación que se les había planteado en la clase anterior. Y después de todo ello, un poco de la teoría de la partida de obras de concreto simple. Solamente la parte teórica y sus subpartidas que corresponden a concreto simple. Y ya más adelante, en las siguientes clases, vamos a ir con el metrado, ¿no? Con la práctica en sí. Veamos entonces el solucionario de la evaluación de la clase anterior. En dicha evaluación se les había pedido metrar las partidas de trabajos preliminares y movimiento de tierras para el plano de cimentación que ustedes ven en pantalla. También tenía con sus respectivos cortes, inclusive un gráfico de relleno. Comencemos para partidas de trabajos preliminares. ¿Cuáles son las subpartidas de trabajos preliminares? Limpieza de terreno manual y corte, y mejor dicho, trazo y replanteo. ¿En qué unidades se realiza el metrado? Metros cuadrados, ¿no? Y para este caso solamente vamos a usar los datos de las acotaciones de nuestro plano de vista en planta. Para hallar, por ejemplo, o para metrar la subpartida de limpieza de terreno manual, pues hallamos el área de trabajo, ¿no? Donde se realiza dicha limpieza. Todo lo que está en verde representa dicha área de trabajo. ¿Y cómo hallamos el área? Pues el producto del ancho, ya sería 5 por el largo, 6 metros. Y comenzamos llenando nuestra primera subpartida, ¿no? Limpieza de terreno manual, unidad de metros cuadrados, número de veces que se repite dicho elemento, como vemos en pantalla, solamente una vez. Las dimensiones, ancho 5 metros, largo 6 metros. El alto, en este caso no vamos a usar este dato porque no estamos ante una unidad volumétrica. Y así obtenemos nuestro primer parcial, 30. ¿Cómo lo obtenemos? Producto del número de veces por las dimensiones, ¿no? 1 por 5 por 6, 30. La siguiente subpartida viene a ser trazo y replanteo. Y para trazo y replanteo también comparten con limpieza de terreno manual el mismo área de trabajo. La unidad sigue siendo metros cuadrados, el número de veces solamente 1, el ancho 5 metros, el largo 6 metros, el alto pues omitimos ese dato y obtenemos nuestro segundo parcial, ¿no? 30. Y hallamos el total para la partida de trabajos preliminares sumando los subtotales. 30 más 30, 60, 60 metros cuadrados. Corresponde al metrado de trabajos preliminares. Ahora vemos movimiento de tierras. Y en movimiento de tierras las subpartidas eran excavaciones, relleno y eliminación de material excedente. Para excavaciones, ¿qué es lo que se tenía que calcular? El volumen de las zanjas, ¿no? El volumen de excavación de dichas zanjas. Para ello, ¿qué se necesita? ¿Qué dimensiones? El ancho, el largo y el alto. El ancho y el alto lo podemos sacar de los cortes. Y el largo, pues de las acotaciones de nuestro plano, ¿no? De nuestro plano de vista en planta. Por ejemplo, ¿no? En esta zanja vertical de acá, a ver, en esta zanja vertical en amarillo, ¿cuál es su corte de sección? Si nos damos cuenta es el corte 1 en 1. Este viene a ser su corte de sección, corte 1 en 1. ¿Cuál es el ancho de esa zanja? 0.60. Y en este caso está acotado, ¿no? Está acotado. ¿Cuál es el alto? 1,10 m, ¿no? 1.10. Nivel fondo de cimentación 1.10. O sumas, ¿no? Por debajo de la cota de referencia, 0.30 más 0.80. Y obtienes el alto. Y ya tenemos el ancho y el alto. ¿Cuál sería el largo? Pues nuestra acotación de acá de este lado, 4.80. Y así, para el caso, por ejemplo, de esta zanja en horizontal, pues usamos el corte de sección 2 en 2. Este de acá, ¿no? Y con su respectivo ancho y su alto. Para estas zanjas internas, para estas zanjas que se encuentran en el interior, por ejemplo, mira,
El corte que se va a usar es el corte 3 en 3. Y para este caso el ancho ya no es 0.60, el ancho es 0.40. Listo. Entonces, de acuerdo a esos datos, vamos a realizar nuestro llenado de nuestro formato de metrado. Un detalle importante, si nos damos cuenta, es que todas las zanjas poseen la misma altura, ¿no? ¿Cuál es la altura? 1,10 m, 1.10 metros, ¿no? Para todas las zanjas. Todos los cortes de sección tienen la misma altura. Pero el ancho varía entre 0.60 y 0.40. Bien, veamos el formato de metrado. Ahí está. Para la subpartida de excavaciones. ¿Cuál es ¿Cuáles son esas primeras zanjas a metrar? Estas zanjas en vertical. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Describir dicho elemento, ¿no? Usando los ejes. Esas zanjas son las zanjas verticales que se encuentran en el eje vertical A en A y en el eje vertical B en B. ¿Entre qué ejes se encuentran? Entre los ejes 1 en 1 y 3 en 3, si nos damos cuenta, ¿no? A ver, para estas primeras zanjas. ¿Cuál es la unidad? Metros cúbicos. Número de veces, si observamos en pantalla, son 2 veces, ¿no? 1 y 2, listo. ¿Cuál es el ancho? En el corte 1 en 1, si recordamos, era 0.60. Y efectivamente está acotado también. Muy bien, el ancho 0.60. ¿Cuál es el largo? De acuerdo a nuestra acotación, mira, de acuerdo a nuestra acotación, 4.80. ¿Cuál es el alto? Para todas las zanjas, el nivel fondo de cimentación era de 1.10. Eso viene a ser nuestro alto. Y obtenemos nuestro primer subtotal, ¿no? El producto del número de veces por las dimensiones. 2 por 0.60 por 4.80 por 1.10. El primer parcial, 6.336 metros cúbicos. Continuamos. Ahora vamos a ver estas otras dos zanjas, estas zanjas en horizontal. Comenzamos describiendo dichas zanjas, ¿no? Dichos elementos. A ver, ¿en qué eje se ubican? En los ejes horizontales 1 en 1 y la otra zanja en el eje horizontal 3 en 3. Límites entre el eje vertical A en A y B en B para ambas zanjas horizontales. ¿Cuántas veces se repite dicho elemento? 2 veces, ¿no? 1 y 2. ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es el ancho de esas zanjas? De acuerdo al corte 2 en 2 era 0.60. También está acotado. ¿Cuál es el largo? 5 metros, ¿no? El largo, de acuerdo a nuestra acotación, son 5 metros. ¿Cuál es el alto? El mismo, 1.10. Tenemos nuestro segundo parcial. 2 por 0.60 por 5 por 1.10, 6.6 metros cúbicos. Continuamos ahora con las zanjas que se encuentran en el interior. Esta zanja, mira, esa zanja vertical que se encuentra, mira, que se encuentra en el eje vertical A', mira, ahí está, en el eje A', eje vertical A'. ¿Entre qué ejes? Entre los ejes horizontales 1 en 1 y el eje horizontal 2 en 2. Ya describimos dicho elemento. ¿En qué unidad? Metros cúbicos. ¿Cuántas veces se repite? Solamente una vez. ¿Cuál es el ancho? Si recordamos, no está acotado en pantalla, pero si recordamos el corte de sección 3 en 3, el ancho era 0.40. ¿Cuánto es el largo? De acuerdo a la acotación, 1.125. Y el alto, el mismo para todos, 1.10. Obtenemos nuestro tercer parcial. 1 por 0.40 por 1.125 por 1.1, 0.495 metros cúbicos. Listo. Y por último, esta zanja en horizontal que se encuentra en el interior y tiene el mismo corte 3 en 3. ¿En qué eje se ubica? En el eje horizontal 2 en 2, entre los ejes verticales
A en A y B en B. Listo, ya describimos dicho elemento. Ahora a llenar los datos, ¿no? Número de veces, solamente una vez. Las dimensiones, ¿cuál es el ancho? 0.40, ¿no? Para el corte 3 en 3. El largo, 3.80, de acuerdo a esta acotación. Y el alto, el mismo para todos, 1.10. Nuestro último parcial para la subpartida de excavaciones. Y el total, pues lo obtenemos sumando todos los parciales obtenidos, ¿no? ¿Cuánto es? 15.103 metros cúbicos. Viene a ser el volumen, ¿no? El volumen de excavación. Y ya con eso se concluye la primera subpartida, excavaciones. Ahora viene el relleno, ¿no? Y se les había adjuntado también un gráfico de relleno. Fue un gráfico innecesario, pero que les ayuda a ustedes a poder visualizar mejor, ¿no? Y facilitarla a la hora de llenar los formatos de metrado con sus respectivos cortes, ¿no? Ahí tenemos los cortes. Y a partir de estos cortes es que nosotros vamos a extraer los datos de nuestro ancho del relleno y el alto de ese relleno. Y se les ha pedido calcular solamente un tipo de relleno, aquel relleno que se encuentra debajo del nivel de terreno natural o cota más 0.00. O sea, este de acá, este tipo de relleno. El otro relleno era el que se encontraba entre el nivel de referencia y el nivel de terreno natural. Pero solamente para esta evaluación, solamente el que se encuentra debajo del nivel de terreno natural. Ahora bien, mira, recordemos los cortes, ¿no? En las zanjas verticales, el corte era 1 en 1. En las zanjas en horizontal, el corte era 2 en 2. Y en las zanjas que se encuentran en el interior, el corte era 3 en 3. Y tenemos los anchos respectivos de cada tipo de relleno. Por ejemplo, para el corte 1 en 1, ¿cuál es el ancho? 0.35, ¿no? Ahí está, 0.35. Está acotado incluso en nuestro gráfico de relleno. Para la zanja en horizontal, el ancho de relleno, ¿cuánto es? 0.45 y también está acotado. Lo mismo, para el corte 3 en 3, nuestro ancho de relleno viene a ser 0.125 y también está acotado. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a sacar de estos cortes? ¿Cuáles son los datos que vamos a sacar? El ancho, pero como está acotado, el dato que vamos a necesitar va a ser el alto, ¿no? El alto de dicho relleno. Y para todos los cortes es 0.30. ¿Listo? El largo, pues ya lo vamos a sacar de nuestras acotaciones de nuestro gráfico. Veamos entonces el formato de metrado. Ahí está. Comencemos con estas dos primeras zanjas, ¿no? Con estos dos primeros rellenos. Describimos dicho elemento. ¿En qué eje se encuentran? En los ejes verticales A en A y B en B. Ahí está. ¿Entre qué ejes? Entre los ejes horizontales 1 en 1 y 2 en 2. Listo, ya hemos delimitado dichos elementos. La unidad, metros cúbicos, obviamente. ¿Y cuántas veces se repite dicho elemento? 2 veces, ¿no? 1, 2. Lo ponemos ahí. Y ahora las dimensiones. ¿Cuál era el ancho? ¿Cuál era el ancho? Para las zanjas en vertical era corte 1 en 1. Y el ancho de relleno era 0.35. Pero te puedes apoyar también con esta acotación. 0.35. ¿Cuál es el largo? De acuerdo a nuestra acotación, 1.125. El alto para todos los cortes, o bueno, para todos los rellenos, será 0.30. Y obtenemos nuestro primer parcial. Continuemos con el siguiente. Estas otras dos zanjas verticales. ¿En qué ejes se ubican? En los ejes verticales A en A. A ver si lo podemos notar acá. En los ejes verticales A en A y B en B. ¿Entre qué ejes horizontales? Entre los ejes horizontales 2 en 2 y 3 en 3.
Ya listo, ya describimos dicho elemento. ¿Cuántas veces se repite ese elemento? Dos veces. Mira, dos veces. Y las dimensiones. El ancho 0.35 metros. El largo, de acuerdo a esta acotación, 3.275, ¿no? 3.275. Y el alto para todos los cortes, para todo, mejor dicho, para todos los rellenos, será 0.30. Listo, nuestro segundo parcial o subtotal. Ya prácticamente hemos finalizado lo que vienen a ser las zanjas verticales, ¿no? Al menos las zanjas verticales que se encuentran en, en el exterior, ¿no? Ahora veamos las zanjas en horizontal, ¿no? El relleno en horizontal. Describimos esos elementos. ¿En qué eje se encuentra? En el eje horizontal 1 en 1. Listo. ¿Cuáles son los límites? La primera zanja, por ejemplo, se ubica entre los ejes vertical A y A', y la otra zanja se ubica entre el eje vertical A' y B. ¿Listo? Una vez descrito dichos elementos, llenamos los datos, ¿no? Número de veces, ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Cuál es el ancho de ese relleno? El corte en este caso era 2 en 2. Y para el corte 2 en 2, el ancho del relleno era 0.45. Pero también está acotado. Así que ustedes nada más llenan los datos, 0.45. ¿Cuál es el largo? De acuerdo a nuestra acotación, 2.175. 2.175, listo. El alto, 0.30. Nuestro tercer subtotal. Ahora vemos esta zanja que está acá abajo. Mira esta zanja en horizontal. Describimos, comenzamos describiendo siempre. ¿En qué eje se encuentra? En el eje horizontal 3 en 3, entre los ejes verticales A en A y B en B. Listo. Número de veces solamente una vez, como observamos en pantalla. Y las dimensiones, 0.45. El largo, 4.50. De acuerdo a nuestras acotaciones, si sumamos, ¿no? 0.35 más 3.80 más 0.35 serían 0.45. Eso viene a ser el largo para este relleno de acá, para este relleno en horizontal. El alto, el mismo, 0.30. Y nuestro parcial. Ahora veamos las zanjas que se encuentran en el interior. Esta zanja de acá, por ejemplo, mira, esta zanja de acá, esa zanja de ahí la tenemos que describir. ¿En qué eje se encuentra? En el eje vertical A', A'. Mira, eje A', A'. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuántas veces? Solamente una vez. ¿Cuál es el ancho? El ancho, mira, por ejemplo, para esto de acá es 0.125. Para esto de acá también es 0.125. Pero ustedes pueden realizar, ¿no? Para agilizar, ¿no? Este tipo de trabajito como sumar los anchos, ¿no? Como si fuera uno solo. Puedes hallar uno por uno o juntarlo de una vez uno solo, un solo ancho, y te va a salir el mismo volumen. Ya les voy diciendo, les va a salir el mismo parcial. Para este caso nosotros hemos sumado dichos anchos. 0.125 más 0.125 sería 0.25. ¿Cuál es el largo? De acuerdo a la acotación 1.125. Lo ponemos ahí. Y el alto, pues para todos 0.30. Ya obtenemos nuestro parcial. Listo. Ya tenemos el volumen, ¿no? Del relleno, ¿no? De este relleno en vertical que se encuentra en el eje A'. El siguiente viene a ser estos rellenos en horizontal, mira, que ustedes ven. Pero si prestan atención, nos damos cuenta que lo estamos tomando de manera continua. Esta parte de acá, en rojito, esa parte de ahí, debería estar vacío, pero nosotros estamos tomándolo como si fuera continuo, ¿no? Como si fuera un relleno continuo. Ya, eso de ahí, si uno realiza el relleno de manera continua, al final uno tiene que restar el volumen de ese pequeño área de ahí, ¿no?
de ese pequeño área que nosotros lo hemos tomado de manera continua, lo vamos a restar al final. Pero por ahora vamos a tomarlo como si fuera un relleno continuo, todo lo que está en morado. Lo mismo, ¿no? Describimos el elemento, en qué eje se encuentra, en el eje horizontal 2 en 2, entre los ejes verticales A en A y B en B. Unidad metros cúbicos. ¿Cuántas veces? Solamente una vez. En este caso estamos sumando los anchos, así que solamente una vez. Y el ancho sería 0.25, ¿no? Sumando 0.125 más 0.125. ¿Cuál es el largo? El largo, si nos damos cuenta, es sumar todo esto de acá. Mira, sumamos todo eso de ahí y obtenemos el largo. ¿Cuánto sería? 4.50. Y el alto 0.30. Obtenemos nuestro último parcial. Hasta ahí ya sumaríamos todo y obtenemos un total. Pero recordemos, ¿no? Hay que recordar que se debe restar esa pequeña parte en rojo que ustedes observan en pantalla. Tenemos que restar de todo del metrado que se ha realizado, porque esa parte no corresponde al relleno. Calculamos entonces, ¿no? Esa parte que está ahí denotado como menos es lo que se va a restar. Lo mismo, ¿en qué unidad? Metros cúbicos. ¿Cuántas veces? Solamente una vez. El ancho, ¿cuánto es el ancho? 0.125, ¿no? 0.125, ahí está, mira. El ancho, 0.125. ¿Cuál es el largo? 0.15, mira, de acuerdo a esta acotación. ¿Y cuál es el alto? 0.30. Ahí está. Y obtenemos el volumen de esa pequeña parte en rojo, ¿no? De esa pequeña parte en rojo que ustedes observan. De esa pequeña parte en rojo se tiene que obtener el volumen para restar al total. Y lo que se obtiene pues viene a ser 2.535 metros cúbicos, que corresponden al relleno, ¿no? Debajo del nivel de terreno natural, ¿no? Ese relleno que se encuentra debajo de nuestra cota más cero. Ahora viene la última subpartida de movimiento de tierras, eliminación de material excedente. Para este caso ustedes tienen que ya haber anotado, ¿no? Cuánto es, por ejemplo, el volumen de excavación y cuánto viene a ser el relleno. Para poder hallar el volumen de eliminación, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Restar el volumen de excavación menos el volumen de relleno con sus respectivos factores. Para este caso consideramos que es tierra natural y recordemos, para un metro cúbico de tierra natural equivale a 1.25 metros cúbicos de tierra suelta y un metro cúbico de tierra natural equivale a 0.80 metros cúbicos de tierra compactada y eso viene a corresponder, bueno, este factor afecta principalmente al relleno, ¿no? A nuestro relleno que hemos usado por debajo del nivel de terreno natural. Hallamos volumen de eliminación es igual al volumen de excavación 15.103 metros cúbicos por el factor correspondiente. Recordemos que a la hora de realizar la excavación siempre se multiplica por un factor de expansión, sería 1.25 menos el volumen de relleno 2.535 por los respectivos factores. Primero se expande y luego viene la compactación, ¿no? 1.25 y finalmente entre 0.80. Y estos son los valores que se obtienen. Realizamos la resta correspondiente y obtenemos nuestro volumen de eliminación. Y con eso ya hemos concluido el metrado que se les había pedido, ¿no? El valor que les debería salir es ese que se muestra en pantalla. Muy bien, después de realizar todo ese metrado ¿no? y hemos visto ya el solucionario de todo esto, vamos a ver un poco de la teoría de la partida que vamos a ver en las clases que van a venir más adelante. ¿Cuál es la partida que vamos a revisar? La partida de concreto simple, obras de concreto simple. Las obras de concreto simple, esta partida hace referencia a todo lo que viene a ser elementos de concreto que no tengan armadura metálica, es decir, que no tengan acero en su interior. En concreto simple, involucra elementos de concreto
¿no? Vaciados con cemento, etcétera, y también elementos de concreto ciclopio. ¿Qué quiere decir concreto ciclopio? Es aquel concreto en el que se le adiciona piedras de río, ¿no? Generalmente para el cimiento corrido. Todo eso viene a ser concreto simple. Y dentro de las obras de concreto simple, pues vamos a encontrar subpartidas. ¿Cuáles son esas subpartidas? Cimiento corrido, sobrecimiento, tenemos falso piso y gradas y rampas. Esas son, bueno, eso viene a ser las partidas, las subpartidas, mejor dicho, más básicas, ¿no? Las más genéricas. Ahí lo tenemos, ¿no? Cimientos corridos. En sobrecimiento, pues vamos a ver encofrado y desencofrado. Luego está falso piso y gradas y rampas. ¿Qué es cimiento corrido? Rápido nomás. Es esto que ven en pantalla. Se denomina cimiento corrido a todo elemento de concreto ciclopio que constituye la base de la fundación de los muros. Y es obvio, ¿no? Porque corresponde a lo que viene a ser el cimiento. ¿Y en qué ayuda el cimiento? Pues transmite, hemos dicho las cargas, habíamos dicho, ¿no? Transmiten las cargas de la edificación, y con cargas me refiero al peso del inmueble, de los muebles y las personas, etcétera, para que estos cimientos transmitan al terreno. Luego tenemos el sobrecimiento. Ahí está. Eso viene a ser, que ustedes ven en pantalla, el sobrecimiento. Constituye prácticamente la parte de la cimentación, pero que se construye encima, o sea, fuera. Lo que sobresale, lo que podemos observar, viene a ser el sobrecimiento, lo que está encima de los cimientos corridos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estos reciben los muros de albañilería, donde se va a realizar, pues, donde se ponen los ladrillos, etcétera. Y es parte importante porque como se encuentra en la parte inferior, aísla nuestros muros de la humedad o de cualquier otro agente que pueda dañar la estructura. Eso es muy importante. El falso piso viene a ser esto de acá, que ven en pantalla. El falso piso es el solado de concreto, que nosotros ahí, ¿no? Que ven en pantalla, ese solado de concreto, que se apoya directamente sobre el terreno natural, o en el caso de que se haya hecho el relleno entre el nivel de referencia y el nivel de terreno natural, pues encima del relleno, ¿no? Pero generalmente es sobre el terreno natural. Ahí está. Y por último, las gradas y las rampas. Estas gradas y rampas, en esta subpartida vamos a ver el encofrado, el vaciado, la cuantificación. Y pues, ¿por qué es importante, no? Las gradas y rampas son elementos estructurales importantes porque comunican los diferentes niveles de una edificación. Y con eso me refiero a los diferentes pisos que puedes encontrar en una casa. Una escalera, una grada, pues, conecta el primero con el segundo piso, es decir, conecta los diferentes niveles. Entonces, eso vienen a ser las subpartidas de la partida de obras de concreto simple, las subpartidas más básicas. Y es la que vamos a revisar en las clases posteriores. Eso sería todo.